Buenas noches, hermanos. Otro miércoles más juntos y este es un tiempo de bendición, porque es un tiempo de oración, pero también es un tiempo de acercamiento hacia la palabra de Dios y hacia la enseñanza que Él tiene para nosotros como iglesia. Ha sido un año muy bueno para los varones y sabemos que para las mujeres también. A diferencia, nosotros los varones todavía no hemos tenido el asado, pero en algún momento lo vamos a hacer por dos, porque el de este año lo vamos a dejar para el año que viene. Así que eso es lo que deseamos. Les pido que me acompañen a buscar en Éxodo capítulo 17. Es un texto muy conocido, es una parte de la historia enmarcada para el pueblo de Israel. Aquí en este pasaje se va a hacer la primera mención de Josué como un militar escogido para dirigir el ejército de Dios. Hasta ese entonces Josué era alguien más, pero seguramente sus características como hombre de Dios, como alguien que amaba a Dios y también un hombre valiente, lo puso en manos para la batalla. Aquí también se va a hacer la primera mención de Moisés orando por Israel, específicamente por el pueblo, en una situación bélica. Aquí también vamos a encontrar la primera escritura de Moisés. Nosotros sabemos que tenemos el Pentateuco y algunos libros más que se refieren a Moisés, pero aquí tenemos la orden de Dios de que Él escriba unas palabras específicas con respecto al nombre de Cristo. Y finalmente tenemos una de las primeras referencias dedicadas a Dios como nombre, que es Jehová Nisi. De esto nos ha estado hablando Moisés en muchas de las enseñanzas que él viene compartiendo con nosotros a través de los devocionales. Algo de él he aprendido para tocar este tema. Nosotros sabemos que en estos tiempos hay mucha disgregación social. Todos los sectores que manifiestan alguna idea se excluyen de otros. ¿Alguien ha escuchado la paradoja del barbero? Que ningún grupo puede contenerse a sí mismo. Siempre que hay un grupo, se excluye como grupo porque hay otro grupo. Es así. Y en este mundo, cada sector siempre se excluye de otro sector. Cada grupo siempre enarbola una bandera. Antes, en los tiempos que se vivían previo a esta situación tan globalista, donde las ideas están enraizadas con mucha división en cada sector, normalmente los países se levantaban con sus propias banderas en alguna cuestión deportiva, como los Juegos Olímpicos o por ahí en algún conflicto bélico, político-militar. Entonces había una identidad con la patria. Pero ahora dentro de los organismos nacionales, la población está dividida, por lo tanto lo que uno entiende como la bandera de un país ha quedado de lado. Hay otras banderas. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo estoy a favor de la justicia social, otros dicen yo estoy a favor del trabajo y del sacrificio. Otros levantan un pañuelito verde y otros dicen que eso es digno de ser rechazado porque es un asesinato y levantan el pañuelito celeste. Hay grupos que están unidos, qué sé yo, por ejemplo, prohibir el uso de bombas, tener los mismos derechos entre varones y mujeres. El reclamo de un salario justo parece ser unificador, pero hay siempre banderas que se levantan y banderas que establecen divisiones más que uniones. En algún momento de la historia del Éxodo, es decir, desde que Israel sale de las garras del imperio Egipto a lo que sería la tierra prometida, Moisés y la naciente nación de Israel, que era libre, tienen un conflicto ahí en el Sinaí. Se encuentran en un lugar llamado Refidim. Ese lugar significa literalmente lugar de descanso. Las cosas iban bien, hasta que vamos a leer las primeras 3 palabras del texto del capítulo 17, verso 8. Las 3 primeras palabras de esto que iba bien terminan con este punto. Entonces vino Amalek. Esta es la experiencia que llevó a Moisés a levantar una bandera, un estandarte. ¿Y cuál es esa bandera? ¿Cuál es ese estandarte? Hay una canción que me gusta mucho que es Levantaré bandera. La deben conocer, ¿no?
Piedras vivas. Pueden cantarla en sus mentes mientras te veo, no de que te estás riendo, porque la debes conocer. Pero es una canción muy hermosa que nos puede hacer pensar de lo que vamos a leer. Dice desde el 8 hasta el verso 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dice el 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué es esto? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Aquí en esta historia vemos y vamos a ver cómo el pueblo de Dios levantó no solamente el estandarte del nombre del Señor, sino que a través de 3 enseñanzas que voy a dividir de este pequeño pasaje vamos a ver 3 clases de bandera que se levantan en cuanto a nuestro amado Señor. La primera bandera que vamos a ver está en los primeros 2 versículos y esta es la enseñanza que vamos a tener en este día. La primera es la bandera de la autoridad de Dios. No sé si te ha pasado, estimado hermano, de vivir distraído de lo que significa la autoridad de Dios en tu vida. A mí me ha pasado. Distraído no significa de que esté completamente lejos, pero sí que esté pensando en otra cosa. Los hombres muchas veces suelen estar concentrados en sus labores y lo hacen muy bien. Hablo de hombres como de mujeres. ¿Y qué pasa cuando nosotros vivimos concentrados con respecto a la autoridad de Dios? Normalmente nuestras labores que tienen que ver con nuestra vida de piedad, la vida de oración, lectura, lo práctico de la vida cristiana está en eso. Como dijo el Coelet, el predicador, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es una realidad. Eso es autoritativo para nosotros. ¿Quién era este enemigo Amalec? Del cual sorprende a Moisés, porque vemos en estas 3 palabras: entonces vino Amalec, que eso desarrolló un cambio para este lugar de descanso en el cual estaban disfrutando allí los israelitas. Los amalecitas por primera vez se mencionan en Génesis 14, en la época de Abraham, siendo destruidos por el ejército de los hombres del Padre de la fe. Pero no son estos amalecitas a los cuales se refiere aquí en Éxodo capítulo 17. Estos amalecitas eran los hijos de Esaú. Algunos dicen que pertenecían a la 3ª línea generacional, decir los nietos, y toda la descendencia mencionada allí en Génesis capítulo 36, del 12 al 16. Ellos eran guerreros, pero también eran hombres que vivían en continua tensión contra los hebreos. Quizás lo sucedido, si ustedes recuerdan la historia de Esaú con la de Jacob, les haga recordar que quizás había una enemistad heredada y que este ataque, de alguna manera, tiene relación con aquella situación de tensión, por lo cual el autor de Hebreos dice que Esaú fue un profano. Esta tensión entre los 2 hermanos quizás haya sacudido las generaciones subsiguientes y estos hombres hayan vivido, que eran los edomitas, hayan vivido siempre con esa instancia en su historia y a cuestas en sus espaldas. Eran hombres de guerra, eran hombres preparados para enraizar y sorprender de cualquier forma a los que consideraban sus enemigos, destruirlo y robarle todas sus pertenencias. Eran nómades, así que se movían dentro del área sur de lo que sería el Sinaí, ahí se mantenían tratando de sorprender a quienes fuesen sus enemigos o a quienes tengan que robarles mediante el uso de la fuerza de las armas. Se menciona en Éxodo 17 que Moisés y Josué darían batalla.
Gedeón también en Jueces pelea contra los amalecitas. Saúl y Samuel son los que reciben la orden de Dios de destruirlos allí en 1 Samuel 15, pero nosotros sabemos la historia que sucede ahí. Saúl no destruye al rey y para colmo reserva lo mejor de los amalecitas cuando Dios le pide que destruya, y Dios desde esa situación de desobediencia, Saúl se justificaba en el hecho de que toma aquello para rendir la adoración a Dios, cuando Dios, antes que holocaustos, prefiere un corazón obediente. Y ahí surge ese gran texto. Saúl no obedece a Dios y no aniquila por completo a lo que por memoria tendría que haber sido algo comprendido por Saúl. Está escrito en Deuteronomio algo que vamos a leer en cuanto a no olvidarse de lo que hicieron los amalecitas. Por eso, en el último verso dice, tendrá guerra con Amalec de generación en generación, y el Señor le ordena a Saúl algo que él no cumple. Solo David logra aniquilarlos por completo, y esto se menciona en 1 Samuel capítulo 27, como lo profetiza Moisés ahí en Deuteronomio 25. Israel en su conjunto y en esta instancia no era una compañía armada. Ellos salieron de Egipto con ollas, sartenes, algo de oro y plata, llevaban ganado, y ellos no ganaron la libertad de Egipto por batalla. Dios los libera. Sin embargo, esta tribu que leemos como a nombre de Amalek, él reúne, digamos, en su figura lo que significaba toda aquel batallón. Ellos encarnaban directamente el mal. Un mal que sorprende y deja impotente a los fuertes, y va sobre los indefensos y los más débiles y los masacra. Incluso en los tiempos de David, ellos seguían, como les mencionaba recién, atacando y merodeando al pueblo, tratando de destruir a sus niños y a sus mujeres. No era un pueblo fácil, y Amalek representa, digamos, algo destructivo para el pueblo de Dios. En Deuteronomio 25, 17 y 18 dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra, que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca, le dice allí en ese texto en Deuteronomio 25, en la NTV. No lo olvides nunca. Saúl fue un hombre que se olvidó de esto y pretendió convencer a Dios con algo que Dios no quería. A Dios le agradaba la obediencia. Destruye todo aquello que es destructivo para el pueblo. Aún niños y mujeres. Esto ha traído una teodicea, una problemática para los filósofos, aún en los tiempos presentes. ¿Es Dios un Dios de mal a causa de esto? No, es un Dios lleno de justicia. Y es un Dios que tiene autoridad para darle fin a la vida humana cuando Él quiere y cuando Él lo pretende. Los amalecitas contrarrestaron al pueblo debilitado, sea el pueblo más joven, los niños y aún a los más ancianos. Pero los que estaban distraídos sufrieron no solamente el ser atacados, sino la distracción de los fuertes al ver que aquel sector del pueblo estaba siendo destructivo y ellos estar impotentes ante esa situación. Esta situación no se repite para nosotros, hermanos. Nosotros no estamos en la misma guerra que está el pueblo de Israel, en un factor bélico humano, pero nosotros estamos en una guerra espiritual. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estar distraídos a la autoridad de Dios. En parte, los niños, los débiles, los ancianos estaban distraídos y ellos sufrieron muerte a causa de eso. Pero también estaban distraídos los fuertes,
Y ellos con el dolor de su corazón vieron que los débiles eran destruidos a causa de esto, estaban distraídos de la autoridad de Dios. El pueblo hacia esa instancia no había sido un pueblo fácil. Habían criticado a Moisés, por lo cual Moisés golpea la roca, las aguas amargas de Mara, el hambre, y cuando Dios le da el maná, era un pueblo que se había olvidado de que con la autoridad de Dios habían salido de Egipto, y murmuraban contra el siervo que era la cara visible de la autoridad de Dios. Pese al olvido, el Señor tiene muchas veces misericordia con el pueblo de Israel. Y eso ayuda, y es su autoridad la que nos da poder para la batalla y nos da sabiduría ante la pelea. Moisés es el líder espiritual y ante las situaciones escoge al menos dar pelea de tres formas. En principio, no se aleja de la situación, ni responsabiliza ni culpabiliza a otros. Él es consciente de lo que acaba de suceder y comienza a tomar decisiones. Los líderes son encargados en este sentido de tomar decisiones correctas ante situaciones difíciles para la iglesia. Pero también nosotros nos podemos ver reflejados en la autoridad que Moisés tiene en lo que respecta a nuestra vida espiritual y las batallas que tenemos en nuestra vida. No podemos ser inconscientes de las luchas que vamos a sostener como cristianos. Tenemos que alejarnos de quizás de la lucha en sí mismo y mirar lo que está sucediendo para tomar decisiones responsables. Él es consciente de esto, Moisés, y sabe de la sagacidad de sus enemigos. Él sabe que estaban acostumbrados a ser hombres de guerra, así que huir lo único que iba a traer era más y más muerte. Ustedes no se acuerdan la parábola de Cristo, no sé si se lo recuerdan, allí en Lucas 16, donde el Señor dice que a veces la astucia de los malos puede ser una enseñanza para los buenos. Allí hay un administrador deshonesto que era muy astuto y que logra un buen negocio en relación a su amo. Y el Señor dice, aprendan de esa astucia, no significa hagan lo malo, significa sean astutos. Moisés actúa con astucia, no le esquiva la batalla. Lo segundo que hace Moisés es llamar a Josué, y por medio de Josué llama a un conjunto de hombres para que pongan el pecho a la guerra. No todos podían estar orando, no todos podían estar alejados observando y elevando las manos. Tenía que haber gente que haga el trabajo de ponerse en la lucha. Y esto también nos habla a nosotros. No todo es oración en la vida. Hay un campo de acción, hay un campo de toma de decisiones, y Josué representa esta clase de hombres. Moisés era un hombre anciano, pero Josué quizás entre 25 y 30 años era un hombre ya responsable, que amaba a Dios y que por su amor a Dios iba a salir a dar batallas, y si tenía que morir, iba a morir. Debemos recordar que aún con toda la valentía la batalla sería desigual siempre en términos humanos. El ejército de Amalek era un ejército. Los israelitas simplemente habían sido esclavos durante mucho tiempo y no tenían experiencia en guerra. Por lo tanto, no solamente se iba a tratar de coraje, sino que también iban a necesitar la ayuda de Dios. Yo me acuerdo cuando Josué recibe las palabras de Dios allí en Josué capítulo 1. Vamos a buscarlo. Josué capítulo 1, son palabras muy conocidas, textos de memoria, desde el 1 al 6. Él mismo va a escuchar las palabras de Dios. Él dice, fuérzate y sé valiente. Y le va a decir la segunda vez, en el verso 7, solamente fuérzate y sé muy valiente. Le dice, sé muy valiente. Es decir, le va a encomendar a una tarea que requería una disposición de Josué. Ser valiente, muy valiente y esforzado. Pero hay algo detrás de esta fuerza que no es solo Josué, porque Josué por sí solo no iba a poder hacer absolutamente nada. Recordemos que estamos hablando de la autoridad de Dios de la cual el pueblo de Israel estaba distraído. Entonces, en el verso 8 y en el verso 9 está la clave. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Vive bajo la ley y tu camino prosperará de alguna manera. Y finalmente, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, y se lo recuerda. Y no temas ni desmayes, agrega, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No se trataba solo de la actitud de Josué, requería la ayuda de Dios, y Dios se la promete. Pero ¿qué tenía que estar haciendo Josué? Tenía que estar obedeciendo todo aquello que estaba en el libro de la ley. Este libro y toda su enseñanza no se debía apartar de la boca de este gran hombre de Dios, mencionado allí por primera vez como un hombre que sale a la lucha. Lo tercero de la actitud de Moisés es que él estaría en el monte con la vara delante de Dios, mirando la batalla, pero intercediendo por aquel pueblo el cual Dios había liberado. Dios no liberó al pueblo de Israel para que fuese destruido en el desierto, pero el pueblo de Israel era un pueblo duro de servicio, y a veces nosotros los cristianos somos duros también de cabeza. Dios nos dice, hace esto, y nosotros ¿qué hacemos? Nos quejamos, despotricamos contra Dios. A veces es en nuestro corazón. Ustedes saben que Moisés va con su vara, y la vara era símbolo de la presencia y de la autoridad de Dios. Moisés es signo de autoridad porque ¿quién llevaba la autoridad de la vara? Él. La vara era la presencia del poder de Dios cuando él se presenta ante Faraón. No sé si recuerdan aquel momento donde él suelta la vara se convierte en serpiente, y después tomándola por la cola, la vara vuelve a ser vara. O cuando él apoya la vara sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se divide y atrás venían los enemigos también. Era el pueblo de Egipto. El pueblo pasa por tierra seca y cuando los enemigos van por llegar caen las dos murallas de agua y destruyen al imperio egipto, o por lo menos a sus hombres de guerras. Miren, la cima en la cual está Moisés nos habla mucho acerca de que si nosotros tenemos los estándares de Dios puestos en alto, más va a prevalecer Dios en nuestra vida. Y era todo en alto, estaba Moisés en alto, pero también estaban sus manos más alto. Y esto es símbolo de oración y de comunión de Moisés con Dios. Se requiere entonces, hermanos, que seamos conscientes de que hay una lucha. Y aquella lucha que terminó siendo una lucha de dos formas, porque fue una lucha de guerra, una lucha de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo, pero también fue una lucha espiritual para Moisés, para aquel líder de Dios. Entonces se requieren tomar decisiones que nos ayuden a no caer frente a las acechanzas del enemigo. Orar y prepararnos para que estemos bajo el poder y bajo el cuidado de Dios, totalmente conscientes de eso. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pedro, Jacobo y Juan? Velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué es la carne? La carne es débil. El pueblo tenía un costado flaco y lo fuerte no pudo contra aquello porque estaba distraído de la autoridad de Dios. El Espíritu Santo no vino a hacer algo en nosotros, vino a ser alguien. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos a Cristo en el corazón, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es Él quien está operando en nosotros. El enemigo, entonces, si somos conscientes con el que batallamos, es más fuerte que nosotros cuando hablamos en términos de nuestra propia naturaleza, porque la carne, dijo Jesús, que es débil, por lo tanto es débil ¿para qué? Es débil contra los enemigos con los cuales batallamos. Pero la palabra de Dios nos ha dejado una armadura para que nosotros podamos resistir las acechanzas del diablo. Y con esto vamos a terminar. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios. Podríamos leer el día que dice, por lo demás, hermanos míos, ese es un texto de mis preferidos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La carne es débil, ¿no? Entonces, ¿de dónde procuramos fortaleza ante las situaciones de adversidad que pueden ser prefiguradas tanto para la caída como en situaciones donde no sepamos qué hacer? Bueno,
El poder viene de Dios, es en su autoridad. Desde el verso 10, perdón, desde el 11 al 13, dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios. No te da chances, es un imperativo, hermano, es una orden. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Querés ser débil contra las acechanzas del diablo? Hacé lo contrario a lo que dice Pablo, olvídate de esto. Pero si querés estar fortalecido, como no es natural para nosotros el ser fuertes, entonces vestite de todo aquello que te fortalezca espiritualmente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta lucha no es como la que tuvo Moisés contra Amalek, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto es signo de la lucha que tenemos. No sé si habrá alguna guerra mundial que pueda ejemplificarse con la lucha que el cristiano tiene. La lucha que el cristiano tiene es mucho más grande que lo que podrían haber, se podría haber visto en las diferentes guerras que hubo en el mundo. Hay una rebelión contra la vida del cristiano. No se dice que el enemigo está obrando en las personas que no pertenecen al pueblo de Dios, sino que toda la lucha que el enemigo ha establecido, dice Pablo, es contra usted, hermano, y es contra mí. Así que si el enemigo está haciendo una tarea, el mundo ya distrae a las personas que están bajo esa condición. La perdición de ellos está en su propia condición de pecado, pero el enemigo está en una actividad bélica contra el cristiano, espiritualmente hablando. Y como Amalek, los enemigos de cristianos, en este caso tampoco tienen principios morales, ni códigos de honor, ni sentimientos elevados, no reconocen los derechos humanos, y son sumamente inescrupulosos, porque van a ir por tu lado débil, por tu lado flaco, por tu lado niño, por tu lado desnutrido, y ahí van a atacar para destruirte y obviamente para destruirme. Las acechanzas del diablo, y fíjense que habla acerca de, dice, por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, el verso 13, para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día de situación en nuestra vida donde esto se va a hacer claramente visible y palpable. Y si estás velando, estimado hermano, y si estás orando, y si estás atento a la autoridad de Dios, probablemente huelas de que lo que estás viviendo sea porque el enemigo está queriendo destruirte. Las acechanzas que el diablo tiene son todas sus estratagemas, porque él está trabajando en una guerra contra vos y contra mí. A él realmente le interesa tu vida, quiere que nosotros como iglesia seamos un mal ejemplo, que nuestro testimonio arruine la posibilidad de evangelio que tengamos para después. Él quiere destruirnos, a través de nuestra destrucción, quiere destruir el poder que el evangelio puede tener en la influencia que nosotros tenemos hacia las demás personas. Martin Lloyd Joyce, un pastor puritano y médico, psiquiatra, es excelente. Él dice que la iglesia vive hoy lo que vive porque se ha olvidado de que el enemigo existe. Y la Biblia dice que el enemigo existe contra el cristiano. El ejército de Satanás está contra nosotros y la verdad que no va a tener piedad. Y el día malo para nosotros, el día de la caída, va a llegar. Pero sabes, estimado hermano, que Pablo va a hablar de una armadura que nos tiene que dar esperanza. Para que el día en que nosotros tengamos esa situación, yo me acuerdo nosotros hemos leído con mis hijas la historia de John Bunyan, que él escribe acerca del progreso del peregrino. Y cuando adquiere madurez es vestido con una armadura, y él utiliza la armadura contra Apolión, y él pelea. Y nos acordamos de esto, salió la película y es gratuito, hace poco Pablo nos compartió el link, y la vimos también con mis hijas y pudo ser mucho más gráfico. Pero sería bueno verla para que entendamos la situación espiritual en la que estamos tenidos. La armadura en nosotros no solamente es la presencia del Espíritu Santo, sino es la autoridad que Él tiene para que nosotros como hijos de Dios podamos resistir, podamos ser fortalecidos.
Pablo va a hablar de al menos algunos aspectos de la armadura. Dice, habla acerca del cinturón de la verdad. El cristiano no solamente tiene que fijar su armadura y prepararse para la pelea, sino que lo tiene que hacer con la verdad de la doctrina cristiana. Y no solamente la verdad como doctrina, sino también la verdad de una vida honesta, aplicando esa verdad. No podemos decir soy cristiano y vivir en la antítesis del cristianismo, o sea, contra los principios cristianos mientras decimos ser cristianos. Hay mucha gente que levanta doctrinas que son incompatibles con la vida cristiana. El cristiano es llamado a ceñirse toda la armadura con la verdad, y la verdad tiene que ver con todo lo que Jesucristo ha enseñado y con todo lo que los apóstoles han referido de esa enseñanza por medio del Nuevo Testamento y toda la Escritura. También se nos va a hablar acerca de la coraza de la justicia. La coraza normalmente en la antigüedad protegía el frente, pero descubría la espalda. Allí, en la lucha que tiene Cristiano en el progreso del peregrino contra Apolión, él decide encarar de frente, porque si daba la espalda, él sabía que los dardos de fuego del maligno le iban a tocar el área débil. Como al pueblo de Israel, que el enemigo, Amalek, sacudió su área débil. Y esta protección que nosotros tenemos es la justicia de Dios. Si Dios nos ha justificado, si Dios nos ha salvado, si Dios es por nosotros, dice Pablo en Romanos, ¿quién contra nosotros? La coraza esta de justicia nos da seguridad porque representa de que hemos sido salvos por medio de la fe, y esa fe es la que nos permite entonces estar convencidos de la lucha. Y también la justicia tiene que ver con el carácter y la conducta de personas que han sido salvadas también. El calzado de la paz, que es parte de la armadura, representa al Evangelio. Normalmente los guerreros en la antigüedad tenían grandes caminatas y sus pies debían soportar grandes terrenos inhóspitos, entonces eran calzados preparados aún para fijarse y mantenerlos firmes en la lucha. Esta es la disposición que tenemos nosotros, no solamente llevando el Evangelio, proclamándolo, sino también viviéndolo, caminando con el Evangelio, expresándolo para que las personas los conozcan. También encontramos el escudo de la fe. Escudo que nos debe y nos protegerá de las flechas encendidas, los dardos encendidos del enemigo. Este escudo es indispensable porque nos protege. Eran dos piezas de maderas unidas por un casco metálico, digamos, una cobertura metálica, y normalmente podían estar pegadas y protegidas con cuero. Depende del tipo de escudo, pero la idea de esto es protegernos contra todo aquello que pueda atacarnos. ¿Cuántos dardos del enemigo son parte de la tentación que tenemos enfrente? Desobediencia, rebelión, la malicia, la lujuria. El escudo de la fe está ahí. Porque en definitiva es nuestra fe la que vence al mundo, dijo Juan en su primera carta. Es la fe la que nos permite a nosotros entender que más allá de todas las luchas que vivamos, hay victoria final, porque Jesucristo ha vencido. También tenemos el casco o el yelmo de la salvación. Normalmente este era duro, era una protección metálica y que tenía que estar recubierto para no lastimar a quien lo portaba. El casco no solo representa lo que Cristo ha logrado para nuestra salvación presente, sino también la expectativa final que tenemos. Es su salvación la que nos permite entender de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Finalmente tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra es machayo, que es la daga corta. Era una espada defensiva. El creyente debe pregonar el Evangelio. El calzado de los pies es parte de este significado. Pero nosotros también portamos la defensa como un arma, y ese arma es defensiva. La idea es que nosotros, con el Evangelio, que es la palabra de Dios, también debemos dar razones. ¿Y cuántas veces Pedro y aún Judas dijeron que debemos dar razones con mansedumbre acerca de la fe que tenemos?
si la espada punza la mente de cualquiera que la escucha, les puedo asegurar que normalmente generará un espíritu despierto. Y esa es la idea, porque si nosotros estamos hoy escuchando la palabra de Dios lo primero que hace no es obrar en aquel que no conoce a Dios, sino que está obrando en aquel creyente que está escuchándola. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Finalmente en el verso 18 dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate, fortalecete en el Señor porque la guerra viene, el día malo viene, el enemigo está contra vos. Acordate que el Espíritu Santo está en tu vida y todo esto es símbolo de que tenés que estar activo, velad y orad. Orad, dice Pablo, en todo tiempo, y perseverad en todas estas cosas. Si ustedes recuerdan, Pedro decía que estos padecimientos se repiten en todos los hermanos y por todo el mundo y por todas las generaciones. Amalek hizo padecer al pueblo de Israel. Los hermanos allí en los tiempos primitivos de la iglesia también padecieron, ¿y nosotros? Por lo tanto, las oraciones de ellos tienen efectos aún para nosotros. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Pero también fue Pedro el que, si recordamos, le dijo al Señor, oren y velen, para que no entren en la tentación, la carne es débil. Y finalmente Pedro dijo, sean sobrios y velen. Es como una concatenación de ideas. No podemos ser irresponsables a la autoridad de Dios. ¿Y cómo se representa la autoridad de Dios? Hermanos, el Espíritu Santo está en tu vida y en la mía. ¿Nos rendimos ante Él? Oren y velen, no se dejen seducir, no se dejen engañar, tengan dominio propio sobre las tentaciones y manténganse alerta, tengan cuidado, estén siempre alerta. Esa es la idea. Vivir distraídos de la autoridad de Dios nos puede sorprender en el día malo y terminar en algo que nadie desea, que Dios no desea para nuestra vida. Así que este es el primer punto. Antes de levantar la bandera de Jehová Nisi, tenemos que entender de que Él es nuestra autoridad. Porque sin entender que Él es nuestra autoridad no vamos a llegar nunca a la victoria que Él nos tiene prometida, por lo menos en esta vida presente. Así que el Señor les bendiga, estimados hermanos.